Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Son las 6 de la tarde con 8 minutos este viernes 8 de febrero. Ay, qué rápido se pasó el tiempo, iba a decir enero otra vez. De 8 de febrero, bienvenidos a una emisión más de Liberviernes. Para mí, José Fernando Orellana, es un gusto poder acompañarlos un viernes más en compañía de Rudy Pineda. Rudy, buenas tardes. Hola José Fernando, ¿cómo estás el día de hoy? Al parecer, hoy no hay tanto tráfico como esperábamos, la verdad. Pues, voy a sonar bien ignorante, no me preguntas qué nombre de calle o si es avenida o qué es lo que tenemos acá a la par de Géminis, pero la calle que siempre está tapada, la que está acá, que siempre está tapada y está atascada de tráfico hasta el cuello todos los viernes, pues es esa. Literalmente es un milagro que esté despejada. Es la calle que está justo entre Avia y Géminis. Y Forum. Sí, la otra es Avenida de la Reforma. No es calle, es avenida, porque la otra es Avenida de la Reforma, esta es avenida. Bueno, pero no importa, porque ahorita, o sea, si salen ahorita del trabajo, van a poder llegar como más temprano a sus casas a ver qué está pasando en la ciudad, pero por lo general el tráfico siempre es imposible de predecir. Pero bueno, dejando ese tema a un lado, ponernos un poquito de música de fondo así como un poquito más recio. Pero otra, no es así como toda loca. Hoy vamos a tener dos invitados. En el primer segmento vamos a tener a Carlos Méndez, es profesor de econometría en la Universidad Francisco Marroquín, para hablar acerca de la CICIG y un tema con el que usualmente no se suele mezclar CICIG, pero que es importante hablar, y es el impacto económico de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, en Guatemala. Y por otro lado, en el segundo segmento vamos a hablar con Daniel Fernández, que Daniel ya es un invitado habitual, que lo tenemos acá en Libertópolis cada vez que UFM Market Trends, que va a venir acá a Libertópolis a platicarnos sobre el nuevo informe que UFM Market Trends presentó, que lo pueden descargar. Voy a colgar el link en Facebook por si lo quieren leer antes de que llegue ese segmento, que se llama Informe Semestral Guatemala, la economía guatemalteca se recupera para afrontar el año electoral, enero-junio 2019. Esa es la primera entrega de UFM Market Trends de este año. Pero bueno, esta semana fue una semana bastante movida, bastante entretenida, y hay dos temas que quiero comentar de forma muy breve. Por un lado está el tema de que finalmente el Ministerio Público destapó uno de los casos que eran un secreto a voces que se manejaban desde hace ya varios años. Y es la trama y todo este escándalo de corrupción atrás de la Unidad Nacional de la Esperanza, de la UNE. En el que, por supuesto, la gran operadora política ahí era Sandra Torres, junto con Gustavo Alejos, y otras firmitas que estamos acostumbrados a ver, que forman parte de las filas de la UNE desde hace ya bastantes años. De hecho, desde el tiempo en el que Sandra Torres gobernó, porque no fue Álvaro Colom, sino desde el tiempo en el que Sandra Torres gobernó este país. Pues resulta que el Ministerio Público, y es que eso es algo que solo lo dejo sobre la mesa, porque teorías hay múltiples, pero resulta que el Ministerio Público esperó a que Sandra Torres ya tuviera inmunidad, porque como saben, eso es una estupidez, pero en este país los candidatos a elección popular, particularmente, todos los candidatos a elección popular, pero en este caso particularmente los candidatos a la presidencia gozan de inmunidad, y como Sandra Torres es candidata a la presidencia, el TSE le extendió su credencial. El extender la credencial quiere decir que ya quedó inscrita como candidata. Y una vez te extienden la credencial, Rudy, ya pues tenés inmunidad hasta el proceso, hasta que se lleven a cabo las elecciones. Tirémonos para presidenciales. Si querés cometer un delito, tenés miedo de que el Ministerio Público te vaya a caer, ya sabes qué tenés que hacer. El punto es que el Ministerio Público supuestamente tenía esta investigación terminada desde diciembre, cosa que me parece raro porque esa es una investigación que pues se veía que había toda una trama de corrupción, todo un entramado de corrupción atrás de esa campaña electoral, y no solo de esa campaña electoral, detrás del gobierno de la UNE.
Pero esos son otros 20 pesos. Resulta entonces que yo no sé si fue por taparle el ojo al macho. Yo no sé si fue en contubernio o no con Sandra Torres y el ex equipo de la ex fiscal general Telma Aldana. Yo no sé si fue porque lo que no querían es que se dijera que era una persecución política contra Sandra Torres y precisamente esperaron que tuviera inmunidad para eso. Pero la gran estupidez en nuestro país es que esta investigación, que supuestamente ya se tenía terminada, y discúlpenme, o sea, no nos pueden ver la cara de pendejos. El proceso electoral estaba próximo a iniciar. El Ministerio Público, pues se supone que conoce acerca de las leyes de este país, porque al final está conformado por una gran parte de abogados, sus fiscales todos son abogados. Y el Ministerio Público decide, pues, dejemos pasar el tiempo ahí tranquilos, a sabiendas de que Sandra Torres se iba a inscribir y se iba a postular como candidata a la presidencia y que eventualmente iba a tener inmunidad. Y el Ministerio Público, nuestros flamantes fiscales contra la corrupción, presentan la investigación un día después de que Sandra Torres ya tiene inmunidad. Entonces, yo solo lo dejo sobre la mesa para que realmente cuestionemos. Yo no sé cuál será la teoría más acertada, si es por quererle allanar el camino a Telma Aldana. José, ¿qué hubiera pasado si lo hubieran hecho antes? O sea, un día antes de que... Si lo hubieran hecho un día antes, hubieran podido llegar a traer a Sandra Torres, enchacharla y llevársela a tribunales, como hicieron con el resto de personas que no tienen antejuicio. Ese es el punto. Entonces, yo no sé si esto es por allanarle el camino a Telma Aldana, que bueno, en las condiciones actuales es una posibilidad. Allanarle o generar mayor como antagonismo entre ellas dos. Exacto, generar más antagonismo entre ellas dos. O por otro lado, para un intento de la fiscal general, de la ex fiscal general y de su ex equipo de, pues, como crear esta polémica, aprovechar esta polémica en este momento político con la intención de cierta forma, pues cualquier tipo de publicidad le sirve. Entonces, yo realmente no sé cuál será la razón por la que esto fue así, pero esto fue así. Parece que viéramos en el mundo del revés. O si en cambio se presentó la investigación. No, vivimos en Guatemala. Si se presentó esta investigación hasta después de que tenía inmunidad, con la intención de dos cosas. Uno, agradecerle por parte del Ministerio Público a la Unión Nacional de la Esperanza por toda su colaboración y el SIG por toda su colaboración con la agenda del SIG y el Ministerio Público del ex fiscal general Telma Aldana durante la gestión de la ex fiscal Telma Aldana y del ex o el comisionado, no sé si es o ya fue Iván Velázquez, o por el contrario, si lo presentaron con la intención precisamente que no fueran a decir de que lo que estaban buscando era allanarle el camino a Telma Aldana y precisamente esperaron que tuviera derecho de antejuicio para, pues, como que hubiera una garantía más y no pudieran decir que lo que querían es llevarse a la candidata de una vez. Independientemente de cuál sea la opción, estratégicamente esto pinta muy mal al Ministerio Público, particularmente al fiscal de la FESI, Juan Francisco Sandoval. Y pues bueno, esa fue creo yo la noticia principal de la semana, que obviamente va a seguir en desarrollo. Y hoy de hecho voy a colgar en el livestream de Libertópolis un link en el cual el periódico subió un audio que supuestamente se filtró de conversaciones entre la hermana de Sandra Torres, las hijas de Sandra Torres, con el narco Valdemar Lorenzana. En el cual se habla acerca de, pues, el apoyo estratégico que el narco, como igual y de la misma forma en el narco ha apoyado estratégicamente a este gobierno y al anterior y al anterior y al anterior y al anterior, que así nos podemos ir para atrás, apoyó a Sandra Torres y más que a Sandra Torres, a Gloria Torres en ese entonces. Yo solo quiero agregar, me pareció bastante gracioso el comentario que hizo Sandra Torres al respecto de que la extrema izquierda estaba coludando en su contra. Cuando de por sí Sandra Torres es una de las representantes de la extrema izquierda, pues. La UNE, yo no sé si sigue siendo, pero la UNE cuando se fundó como miembro de la Internacional, del Foro San Pablo. Pero Sandra Torres es miembro de la Internacional Socialista, ¿no?
Del Foro de Sao Paulo estoy seguro. De la Internacional Socialista no sé, pero el Foro de Sao Paulo estoy completamente seguro que forman parte. Entonces, un rumor más. Y por otro lado, algo breve, y ya con esto nos vamos con nuestro invitado. Esta semana se llevó a cabo una vista pública en la Corte de Constitucionalidad en seguimiento a una acción de inconstitucionalidad que presentó la Cámara de Comercio en contra de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. La razón por la que Cámara de Comercio accionó en contra de esta normativa, de esta ley, es básicamente por el hecho de que las asociaciones de gestión colectiva, esas asociaciones que supuestamente representan a los diferentes artistas, compositores e intérpretes de diferentes partes del mundo y de Guatemala, gestionan un cobro de un arancel a los establecimientos abiertos al público por la reproducción de música, básicamente de reproducción de música. Sucede que existe una total arbitrariedad en la forma en la que se fijan las tasas que estas cobran, y no solo una arbitrariedad, sino son múltiples las asociaciones de gestión colectiva que hacen este tipo de cobros. Entonces se han terminado por convertir, que de por sí desde su origen para mí son perversas, pero se han terminado por convertir en cárteles que extorsionan a los comerciantes para sacarles la mayor cantidad de dinero que pueden. Uno de los miembros de unas asociaciones de gestión colectiva es uno de los miembros, yo creo que es el cantante, no sé si es el cantante, pero el punto es que es un miembro de Luz Nahual. Se me acaba de olvidar el nombre, pero es uno de los miembros de Luz Nahual, que es una de las personas más nefastas. Un pequeño comentario. Carlos Méndez es guitarrista de Viernes Verde. Vamos a hablar con Carlos cuando el guitarrista de Viernes cuando Verde. entre. El punto es que básicamente el sistema de derechos de autor a través de sociedades de gestión colectiva que está implementado en muchas partes es un sistema de incentivos que, aparte de ser inconstitucional, al final termina restringiendo más el desarrollo de los artistas. Y de eso es de lo que no se están dando cuenta los artistas que están pues presionando a la Corte de Constitucionalidad para que no declaren esos artículos de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos como inconstitucionales. Básicamente, como funciona es que en un país se agrupan los artistas en una o en varias asociaciones, en nuestro caso son varias, que se dedican a cobrar supuestos derechos de autor por el uso de cualquier creación artística, indistintamente del origen de esos artistas. A todas las personas, como ya decía, empresas y demás que reproduzcan en lugares públicos, pues música. En teoría, esas cuotas que se cobran deberían ser enviadas a los artistas cuyas obras se reprodujeron. Pero el acuerdo que existe entre este tipo de organizaciones a nivel internacional es que lo que se logra cobrar por cada organización, indistintamente de a quién correspondan los derechos, se reparte entre los miembros de la asociación local. Eso lo que hace es que cada vez haya más de esas organizaciones y que al final se conviertan en, pues, no solo extorsionistas amparados por la ley, sino que en verdaderos artistas interesados en crear, promover y vivir de su arte. Entonces genera el incentivo para que, ok, como tengo la oportunidad de vivir de eso, como pasa con estas personas que estoy mencionando, se dedican a eso en vez de crecer como artistas, porque encuentran que ahí hay un nicho de riqueza que ellos obviamente no han producido, pero con la que pueden quedarse. Sí, básicamente son extorsionistas. Y pues bueno, algo interesante es que las nuevas generaciones de músicos han entendido que no tienen que depender de los derechos de autor para hacer que su trabajo sea rentable, sino que cada vez han ido adoptando un modelo de regalar la música, por así decirlo. Y eso es interesante. Lo que hacen es que promueven su uso sin tener que pagar derechos de autor para darse a conocer, y después que sus ingresos dependan principalmente de sus presentaciones en vivo. Pues el sistema de capitalización tuvo que verse modificado. O sea, recordate que antes de Spotify y de todos estos medios, lo que teníamos era piratería. Sí. Todo el mundo pirateaba, todo el mundo quemaba discos, todo eso. Entonces la industria de la música tuvo que innovar, y una de las innovaciones que tuvo fue esta forma de club de música que ahora funciona con Spotify. Entonces vos pagas una mensualidad y tenés acceso a toda la música habida y por haber. No, es que es un hecho, es impresionante. Incluso, a ver, si todavía tenés la opción de descargar música de internet, porque todavía hay plataformas para poder descargar música de internet de forma gratuita, bueno, ni tan gratis, porque siempre está sujeta a tu compu a que se le mete un virus, ¿va? Pero a pesar de que existen esas plataformas, todavía muchas personas preferimos pagar
por el hecho que es muchísimo más fácil. Ahora agarras tu celular, te metes, pagando $5 al mes, tenés la cantidad de música que querrás literalmente a distancia de una búsqueda en el celular. Entonces, en vez de tener que estar descargando música, invirtiendo todo el tiempo que invertías, yo me recuerdo, la primera plataforma que usé me la enseñó a usar mi tío. ¿Qué usabas? LimeWire. Yo usé LimeWire y usé Ares. Va, entonces... Era como meterle cáncer a tu computadora en ese entonces. Yo estoy seguro que eso fue lo que paró matando a la computadora de mi casa. Perdón, mamá. Y sí, mi papá siempre decía, dejen de dejar música en la computadora que me meten virus. Y pues bueno, yo creo que tenía razón, pero era la única opción que tenías. Y pues bueno, eso es básicamente lo que pasó esta semana, que creo yo que es importante resaltar, aparte de que la crisis en Venezuela continúa. Pero vamos a un corte comercial y regresamos ya con nuestro invitado. Vamos y volvemos. Libertópolis. Promueve una sociedad de personas responsables y libres. Que buscan su felicidad. Excelencia es conocimiento y actitud. Conoce nuestro programa Sistema Eficaz de la Actitud en un lugar cercano a ti con 3 presentaciones diarias los días martes 19, miércoles 20 y una el jueves 21 de febrero. Para información y reservaciones llama al 5302-9352 o agrégalos al WhatsApp. Y mándales un correo a info@group-legacy.com. El cupo es limitado y el curso lo brinda Grupo Legacy y el Sistema Eficaz de Actitud. Samborizar es imprimirle tu estilo a tus espacios, es darle tu personalidad a cada ambiente y tu buen gusto a todo tu hogar. Samborizar es dejar tu casa bellísima por dentro y por fuera dándole el look que te gusta. Samborizar es darle un toque europeo al lugar donde vives o trabajas. Samboro son pisos, azulejos y fachaletas de la mejor calidad. Descarga nuestro decorador virtual. Samborízalo con Samboro. Estamos ya de regreso en Liber Viernes y pues bueno, los voy a dejar con Rudy para que presente al primer invitado que él coordina y gestiona para traer el programa desde que es conductor en Libertópolis. Bueno, hoy tenemos a Carlos Méndez, que es profesor de... Bueno, a mí me diste clase de econometría en la maestría. Es un trabajo. No, mentira. Lo entregué. Fue cabal sobre el tráfico. No, lo curioso de Carlos es que él es guitarrista también del grupo Viernes Verde. Toca bajo. El bajo. Sí. Y a mí me encanta su forma de ver la economía, la vida en sí, porque es bastante ingenieril. Sí. Lo podemos ver. O sea, siempre hay como un método matemático detrás, intentar analizar las distintas variables. Siempre hay costos y beneficios. Qué bueno. Y yo lo invité el día de hoy a Liber Viernes para que nos hablara un poquito sobre cómo la CICIG y los cambios que tuvimos desde el 2015 afectaron la economía y han afectado las instituciones en Guatemala, y para que nos pinte que nos ilumine un poco sobre cómo está la situación actual en Guatemala a nivel económico y político. Entonces, Carlos, no sé por dónde te gustaría empezar. Bueno, primero, pues gracias, Rudy, por invitarme. José, era muy agradable, la verdad. A mí, como te has dado cuenta, a mí me gusta platicar. No cuesta mucho ponerme a hablar. Me gusta mucho conversar sobre estos temas. Mira, tal vez quiero aclarar algo, ¿ya? Porque usualmente cuando uno toca estos temas, siempre la primera pregunta que hacen es: ¿y quién te está pagando? ¿Y cuáles son tus motivaciones? O sea, ¿y cuál es tu net center? O sea, empezamos con un montón de cuestiones y te digo, no, yo soy un profesor, doy métodos analíticos y me encanta hacer aplicaciones diversas de la econometría. La verdad es que lo puedes usar en muchos contextos. Yo he dado aplicaciones para análisis de datos ambientales, ¿verdad? No digamos ingenieriles, y un tema que es muy interesante porque a veces no es tan fácil ver cómo lo puedes aplicar allí, es para temas políticos, analizar fenómenos políticos. Y a raíz de mi tesis, cuando estuve estudiando mi doctorado en finanzas, que pareciera que las finanzas no tienen mucho que ver con política, pero curiosamente el tema que yo elegí fue cómo los grupos de poder determinan la legislación bancaria a nivel mundial. Ese fue el tema que yo analicé, y era financiero porque era legislación bancaria, pero inevitablemente toqué el tema político. Y cuando empecé a meterme en la literatura y empecé a ver todos los estudios que habían,
me pareció espectacular el tema, o sea, me pareció sumamente interesante, especialmente si te alejas, ¿verdad? Si te alejas y lo ves desde una perspectiva de pájaro, no estás involucrado en la lucha política, sino lo ves como una especie de antropólogo, como sociólogo que está observando el fenómeno. Y te digo que a mí me gusta decir que lo que está pasando en Guatemala es quizás el equivalente a un físico que está observando el cometa Shoemaker-Levy pegándole a Júpiter. O sea, son eventos que, ¿verdad? O sea, dirigís el telescopio porque querés observar ese fenómeno, porque realmente, les digo, suena feo lo que está pasando en Guatemala y todo lo que quieran, pero desde el punto de vista político estamos viendo la formación de instituciones en nuestro país. Esto probablemente lo vivían los países hace 200 años, ¿verdad? Los países que ya han avanzado un poco más, esa lucha de grupos de poder y esas peleas que hay entre mafias, ¿verdad? Claro, sí. Y entonces, al final, pues he estudiado un poquito ese tema, ¿verdad? No, es que cabal, el programa anterior con Gloria estábamos discutiendo y una de las señoras que llamó y interrumpió dijo que teníamos que empezar a ser un poquito más innovadores al momento de analizar la situación política. Entonces también esto es una forma de innovar al respecto. Okay. Y su punto era de que teníamos que buscar criminólogos para analizar a los políticos. Sí, política forense, claro, hay. Ajá, claro, hay. Yo le estaba comentando a ella de que precisamente una de las bases que nos enseñan a nosotros, que nos enseñaron en la maestría también, es el análisis del gobierno, de las constituciones, del Estado, desde el punto de vista de grupos organizados, de mafias organizadas. Sí. Y yo estaba comentando de este autor, de economista creo yo que es, Charles Tilly, sobre cómo funcionan estas mafias. Entonces es precisamente, a mí me interesa mucho porque yo siento que tu punto de vista es bastante, vino la CICIG a irrumpir el status quo de la mafia. Entonces prácticamente teníamos una mafia luchando contra otra mafia. Sí, es una competencia de mafias, ¿verdad? Una competencia de mafias. Entonces desde ese punto de vista, o sea, ¿cómo viste tú todos los sucesos del 2015 y cómo viste que cambiaron las instituciones a partir de ahí, cómo estábamos antes? Fíjate que... perdón, tal vez olvidéndome la pregunta de Rudy, y no solo desde 2015, sino tal vez retrotraernos al momento en el que CICIG entra a Guatemala, 2006, en 2006, y a partir de ahí, cómo fue que fue cambiando esa situación, e incluso si cambió entre comisionado y comisionado. Sí, pues claro, no, yo creo que sí es obvio que se ha cambiado bastante la intensidad y el estilo de manejo de la institución de cada uno de los asignados, ¿verdad? Mira, si les puedo dar un resumen, digamos, porque obviamente podemos analizar esto bajo muchos detalles, pero digamos, un resumen muy ejecutivo. En general, el impacto, se podría decir que hay un impacto negativo, y voy a aclarar que es negativo, pero hay un impacto a la baja a partir de 2015, ¿verdad? Cuando se da quizás el momento más crítico en el sentido de que efectivamente cae Otto Pérez, ¿verdad? Y digamos que se empieza a sentir que la CICIG está tocando quizás estructuras de poder relevantes, ¿verdad? Sí se nota una caída en 4 áreas por lo menos. Evidentemente el sector público tiene tasas a la baja, positivas aún. Sí, que eso es casi 0, pero positivas aún. Quiere decir que sigue creciendo, pero mucho más abajo de lo que venía creciendo en el pasado. Sí, digamos, ahí se ve un impacto notable. Se ve un impacto notable en el crédito, ¿verdad? En todo lo que es la asignación de crédito. Hay un impacto, sigue creciendo positivo, o sea, sigue creciendo, pero claramente está a la baja. Se ve un impacto también en lo que es banca, en el sector bancario. Y se ve un impacto importante en minería. Minería, digamos que no sabemos incluirlo dentro del paquete porque ahí hay otros temas, ¿verdad? Digamos, ahí hay un tema sí, no fue tanto de la CICIG, claro, de propiedad, la corrupción, hay una cuestión de lucha, se están formando los derechos de propiedad, hay gente que protege su sector, o sea, yo creo que hay otro fenómeno social. Pero digamos que por lo menos son 4 áreas que sí, la data te dice, hay un impacto. Y la única que está realmente negativa es minería. Digamos que esa sí tiene tasas negativas, ¿verdad? Que quiere decir que se está contrayendo, que no nos extraña del todo. Digamos que ahí es obvio que eso es, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice la data. De ahí todas las demás, sectores, después de Otto Pérez, están creciendo, siguen creciendo, pero están creciendo, digamos que, si se pudiera hacer alguna crítica, es que están creciendo abajito, más o menos la mitad de los sectores están creciendo abajito de lo que venían creciendo previo a Otto Pérez. O sea, se redujo
digamos que la fuerza con la que venían claro, creciendo. están creciendo a 8, ahora están creciendo a 4. ¿Va? Siguen creciendo, crecer a 4 cada año, pues es un buen Que es crecimiento. un poquito lo que le pasó al PIB de Guatemala, que la proyección pasó de 3.5 a ser de 3. Sí, digamos que es una cabal, y de hecho, si haces la medición econométrica del impacto específico de la CICIG, hay algunos métodos para hacerlo, tomando en cuenta que Guatemala no se mueve solo por la CICIG, o sea, también en el análisis que dice, puedes meter el impacto de la economía de Estados Unidos, que es muy importante, ¿verdad? Digamos que si Estados Unidos le va bien, pues podemos esperar que nosotros también estemos montados en esa ola. Si le está yendo mal, pues lo contrario. Y entonces, tomando en cuenta esos detallitos, sí, por ahí escribí que sí hay una caída del PIB nuestro que se podría atribuir al CICIG, pero digamos, estadísticamente todavía no es fuerte la señal. Probablemente con más data eventualmente va a llegar a niveles significativos, que es un tema un poquito más estadístico, pero digamos que ahorita el efecto todavía no está en niveles normales de significancia estadística. Y ahorita que hablaste del crédito, que dijiste que la cantidad de crédito que estaba ingresando al país se vio reducida, eso es a nivel internacional, me imagino. Fíjate que, ok, ese es un buen punto. Esto lo vimos hoy, otro compañero de la universidad con los que hablamos de estas cosas. No tenemos vida social, nos dedicamos a analizar. Nos dedicamos a ver estas cosas. Dani me decía que efectivamente, digamos, ahorita El Salvador, ¿verdad? Varios sectores centroamericanos también están cayendo en su tasa. Entonces, digamos, agreguemos a eso, ok, sí hay un efecto de las CICIGs, ok, sí, pero también todo Centroamérica está a la baja. Entonces, digamos, eso, por ejemplo, no lo contemplé yo en el análisis aún. Digamos, yo no he metido ese factor local de la economía centroamericana en el análisis. Entonces, digamos, puede ser que incluso esa caída, en la mitad tal vez, se deba a cuestiones coyunturales, ¿verdad? De las políticas de El Salvador, exacto, de Nicaragua. Del contexto y no específicamente de la CICIG. Entonces, pero digamos que en general podríamos decir que sí hay un efecto a la baja, ¿verdad? Interesante que vale la pena seguir monitoreando, por lo menos en algunos sectores. Y ese efecto a la baja, ¿qué tan relevante ha sido? Porque ya empezabas a mencionar las cifras, pero en comparación con otros, pues, no, más que indicadores, en otros factores que han incidido de cierta forma en esta caída, ¿la CICIG ha sido un actor verdaderamente relevante que ha incidido, o realmente es muy bajo, o es ínfima la influencia que ha tenido el fenómeno CICIG en esta? Yo creo un poquito más específico. ¿Qué pasó cuando la CICIG estaba teniendo incidencia? O sea, ¿aumentaron esas métricas o...? Tal vez del 2015 para acá. Fíjate que, digamos específicamente los 4 sectores que les dije, pues son los que se detectan. De hecho, les digo, cuando les digo que se detecta un movimiento a la baja, es estadístico. O sea, ahí, digamos, o sea, si corres ciertas pruebas estadísticas, efectivamente te dice, aquí hay un movimiento discernible de ruido. O sea, esto no es azaroso, hay un movimiento claro. Pero eso solo se encuentra en 4 todos los sectores, ¿verdad? Eso es antes. Ahora, pero eso es después de 2015. Antes de 2015 es difícil ver algo, ¿verdad? Digamos que desde 2006 para acá, business as usual. O sea, toda la mara haciendo sus negocios, ¿verdad? Los sectores más, menos, unos más, pero digamos en general no ves señales muy francas. Sí se nota una conducta estadística discernible de ruido hasta después del 2015, ¿verdad? Y en 4 sectores, ¿no? ¿Qué sectores, además de la minería? Bueno, público, que no nos extraña. Digamos que los que mencioné, obviamente, digamos, el público no nos extraña, nadie ahorita quiere firmar nada porque tiene miedo. Digamos, banca, público, minería y digamos, este no es sector, pero sí es una variable que analicé, que es crédito al sector privado. En términos generales, para que no nos vayan a acusar de pánico financiero, uno de los sectores que mencionaste es el tema de la banca. Muchos de los casos que se han dado involucran a diferentes, pues, actores dentro del mundo bancario y financiero del país, por el que al final han pasado pues todos estos millones de quetzales que han trasegado de un lugar a otro, de una institución a otra, de partido en partido. En ese sentido, la influencia específicamente en la banca, ¿cuál ha sido después de todas estas investigaciones que empezaron a involucrar pues específicamente temas de financiamiento electoral ilícito, que creo que han sido los de más alto impacto en comparación con el resto, que involucran transacciones financieras a través del sistema bancario? Sí, fíjate que ahí creo que la cosa se pone bien delicada, ¿verdad? Porque ahí entras en temas de delitos internacionales, ¿verdad? Porque, digamos, una cosa es que hagas tus tranzas aquí en Guatemala y otra cosa es que un cheque tuyo o algún documento que estás avalando pase por legislaciones de otros países.
Y noten que en muchos casos así es como han, digamos, ¿por qué tiene solicitud de extradición Valdetti, verdad? Bueno, porque hizo transacciones fuera del país, ¿verdad? Igual fue el caso Portillo, ¿verdad? Creo que López Bonilla creo que anda por las mismas, ¿verdad? Entonces, digamos... Roxana Valdetti igual. Sí, claro, ¿verdad? Entonces, digamos, esa es ahí ya la cosa se pone un poco más delicada, porque cuando ya empiezas a tocar temas de legislación internacional, ya te pueden acusar de lavado de dinero. Entonces yo creo que eso se asusta. Probablemente, digamos, aquí sienten que algunos sentirán que pueden hacer algunas cosas más, tienen más control sobre la legislación y las cortes y los jueces y todas esas cosas que se hablan, ¿verdad? Pero ya afuera sabes que la cosa se puede poner mucho más delicada. Entonces yo sí creo que eso va... Te voy a dar un ejemplo. Yo ahorita estoy haciendo con mi esposa y después vamos a ir con la banda incluso. Estamos haciendo un fondo de retiro, ¿no? Porque algún día seremos viejos. Ya estamos viejos, pero digamos que más. Y ahorita estoy abriendo una cuenta en Ameritrade para invertir en la bolsa y tener un retiro ahí con ella. Siendo competencia Leaks. Cabal, sí, fíjate que sí, de hecho, exacto, de hecho va a ser mix, solo que yo creo en la responsabilidad individual y creo en que yo puedo hacerlo, ¿va? Y entonces lo voy a hacer, vamos a ver cómo va, de repente si truena a Estados Unidos en cualquier momento me quedo sin len, ¿va? Pero es el riesgo. Por seguirle el consejo a Buffett de que no hay que diversificar. Cabal, fíjate que de hecho una de las cosas que quiero hacer es comprar acciones de Berkshire, ¿va? No solo, obviamente, no solo él, ¿va? Pero ¿a qué voy con esto? Fíjate que antes ya habíamos abierto un portafolio con un compañero en la universidad y era facilísimo, lo hacías en línea, metías los datos en la web, te metías información, te mandaban tu usuario y ya, ¿verdad? Ahorita, varios años después, yo trato de hacer lo mismo y ahorita ya no me dejaron hacerlo en línea, ¿verdad? Yo tuve que mandar una serie de documentos, fotos, ¿verdad? Me mandaron un website especial, ultra seguro, ¿verdad? Eso es lo que me aclararon, que por eso es que me mandaban a ese sitio, ¿verdad? Y me pidieron que mandara fotos mías, me pidieron que mandara mi visa, ¿verdad? Mi pasaporte, o sea, ¿pagar algún fee extra? No, fíjate que ahorita no me han cobrado todavía, pero digamos, la cantidad de monitoreo que se están haciendo ahora es sorprendente. ¿Y eso será por factor país? Probablemente nosotros no somos, de hecho, una de las cosas que yo he insistido desde eso no empezó ahorita, yo tengo años dándolo en las clases, ¿verdad? Que Guatemala es de los países en términos de cortes y de calidad institucional de los peores del mundo. Y no estoy siendo buena, o sea, ya, o sea, y no estoy tratando de quedar mal con el país, en serio, o sea, somos de lo peorcito del mundo. En términos de rule of law, en términos de corrupción, en términos de calidad de cortes, por donde lo midas. O sea, hay una gran cantidad de índices para monitorear y somos de lo peorcito. A ver, perdón que te interrumpen. En ese sentido, pues a mí me surge una duda. Muchas veces, o por lo general a través de la historia, eso es algo bueno. Las crisis han sido momentos, como mencionabas al inicio del programa, en el cual se dan como esas ventanas de oportunidad para que instituciones nuevas se formen, o instituciones antiguas que estaban funcionando mal empiecen como a encontrar un camino por cual se vayan alineando y empezar a funcionar bien. Hay múltiples ejemplos, desde la antigua Roma hasta el Chile de los 70s. En ese sentido, a nivel institucional y de calidad institucional en Guatemala, ¿vos crees que hay chance de que esta sea una oportunidad en la que efectivamente las instituciones van a mejorar y podamos encontrar como una salida por ahí? ¿O crees que van así en el declive bastante evidente que no basta ser ni abogado, ni politólogo, ni economista, ni nada para darse cuenta que vamos de mal en peor? Fíjate que, bueno, hay dos cosas que puedo pensar ahí. Aquí es donde la discusión entre todos los que nos gusta este tema académica se torna compleja, porque obviamente no todos van a estar de acuerdo conmigo con lo que voy a decir ahorita. Pero fíjate que a mí me interesaba mucho el tema, me pareció, yo creo en la competencia de instituciones. Y ya de por sí ahí ya tenés una diferencia de perspectiva académica, porque digamos no todos creen en la competencia de instituciones. Pero yo sí creo mucho en la competencia de instituciones. Siempre se ha hablado de la ventaja de la competencia a nivel de industria, pero digamos cuando tocas el tema de que sería bueno que haya cierta competencia entre cortes o que haya cierta competencia entre sistemas de justicia, la gente dice, no, ahí no es buena la competencia. Fíjate que, aunque a la gente le parece raro, el fenómeno no es tan extraño realmente. Cuando vos analizas Estados Unidos está en hay una constante competencia de leyes. ¿Sí? Claro. Sobre todo a nivel internacional, ¿no? No, y pensá en la marihuana. Pensá en la marihuana. A nivel estatal. A nivel estatal, claro. Pensá en la marihuana. O sea, en California legal, te vas a Texas y te meten preso. Entonces, digamos, claramente no están de acuerdo en ese tema a nivel de estados. Pero esa competencia de un estado a otro
esa movilidad que hay en el país, de que si no te gustan las leyes de un país te puedes ir a otro. La gente subestima la relevancia que tiene en la forma en que eso ha creado. Que vote con los pies. Que vote con los pies. Entonces, digamos, la gente como que no aprecian lo importante que ha sido eso para la manera en que opera el país, como Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, digamos, yo creo mucho en la competencia institucional y aquí es donde algunos me empiezan a ver raro, ¿verdad? Porque, digamos, yo siempre he creído que la CICIG tenía ese elemento interesante, introducía esa competencia. No estamos diciendo que son santos, nadie es, ¿verdad? O sea, digamos que mientras creamos de que van a venir ángeles a manejar las instituciones de nuestro país, yo creo que es precisamente porque creo que no son ángeles y no van a haber nunca, ¿verdad? Que yo creo en la competencia. Y en los, que es parte de la teoría del public choice. De hecho, es que toda mi línea de argumentación está basada en public choice, en el rent seeking, que lo estaba escribiendo por todo lado. Y entonces, la gente dice, pero entonces, ¿cómo puede estar a favor de una institución como la CICIG? Lo que pasa es que está introduciendo competencia, está introduciendo una perspectiva que viene a competir con grupos internos. A modificar el status quo. A modificar el status quo. ¿Puede salir mal la jugada? Sí. ¿Pueden salir abusadores? Sí, pero no son muy diferentes de los actuales, de los que están manejando mucho de la estructura institucional del país. Entonces, yo miraba interesante, digamos, en lo que es political science, se le llama instituciones exógenas, ¿verdad? O sea, vienen a competir con uno. A mí me encantaría que nuestras cárceles, obviamente hay que discutirlo, pero sería que nuestras cárceles fueran subcontratadas no sé, a Estados Unidos o a... Como funciona, de hecho, en algunos estados de Estados Unidos. Sí, sí. Imagínate, es más difícil que puedas tener la mafia que hay ahorita en las prisiones, ¿verdad? Tiene sus problemas, habría que pensar un poquito mejor la situación, pero lo que vamos es que no vemos esas alternativas como una forma de introducir competencia institucional, ¿no? Entonces yo voy por esa línea. Yo tenía esperanzas de que se liberara muchas obstáculos que hay a la economía, al emprendimiento, al nuestro sistema financiero de los más pequeños del mundo. Yo creo que todos un poquito, porque también en el 2015 la crisis fue debido a las aduanas. Y hasta el momento no ha habido una innovación institucional en lo que es el... ¿Está peor? De hecho, no va a ser rápido. No. Es que yo estoy de acuerdo, digamos, uno quisiera que fuera tipo Google, ¿va? O sea, uno ¿va? Ya, ¿va? Y te digo, una renovación institucional, probablemente necesitábamos pasar mal, trabados, ¿verdad? En Trump, como dicen los gringos, ¿verdad? Entrampados, ¿verdad? No sé, unos 10 años. ¿Verdad? Que se debiliten las mafias, que todo el mundo diga, miren muchachos, aquí nadie está haciendo pisto, ¿verdad? Porque estamos entrampados, pongámonos de acuerdo y que mejor que haya un Estado de Derecho uniforme, homogéneo. Una especie de pacto constitucional. Que fíjate que la mayoría de países lo han tenido. Históricamente. Ojo que no me refiero a una Asamblea Nacional Constituyente, ¿va? Son temas completamente distintos. Pero estoy de acuerdo, o sea, pero mientras alguien tenga más poder, siempre va a tratar de que el Estado de Derecho esté de su lado. Ajá. Y entonces, de alguna manera, yo tenía la esperanza de que hubiera un balance y eso generara ciertas mejoras en términos económicos, ¿no? Hay una pregunta que me surge en esa línea y de hecho el profesor Eduardo Fernández, que me imagino que lo conoces. Sí, platicamos mucho sobre esto. Y me gustó mucho la lección inaugural, que también la voy a colgar ahorita en el link de... Sí, él habló de instituciones exógenas. Habló acerca del tema de las instituciones exógenas. Sí. Y un tema fundamental que él mencionó y creo que fue como el hilo conductor de toda la presentación fue el tema de la confianza. En ese sentido, tal vez quisiera que entráramos a profundizar en el rol que juega la confianza en la formación de las instituciones. Sí. En el sentido de que, traes una comisión en el 2006 a Guatemala que lo que está buscando es supuestamente fortalecer el Ministerio Público y por ende fortalecer el sistema judicial y de esa manera consolidar uno de los poderes del Estado como una especie como de modelo de cómo deberían estar los otros dos poderes del Estado, pues que tienden a ser más políticos. Digo más políticos porque de por sí el sistema judicial siempre va a ser político. En ese sentido, ves lo que era en 2016 el sistema judicial guatemalteco, ves lo que es ahorita y ves el modelo del Ministerio Público y qué mejor ejemplo que lo que pasó esta semana con el caso de Sandra Torres, en el cual, o sea, está extremadamente raro lo que sucedió. A nivel de confianza, ¿cómo ves la situación vos ahorita en Guatemala, de confianza institucional? No, o sea, de está por los suelos. Sí, no, de ahorita hecho te la recojo. Mira, es más, después de que analicé la economía, también analicé cómo nos hemos movido antes y después de Otto Pérez en los índices institucionales. Y ahí hay una cosa rara. Primero, en los índices de corrupción hemos empeorado, ¿verdad? Como lo mirás, hay un empeoramiento. Creo que la gente
siempre dice, entonces estamos peor por las CICIG. No, digamos, ¿qué esperaban? Después de que cae un gobierno, se descubren todas las cosas que están revelando, todos los casos que han aparecido después, la confianza no va a mejorar, o sea, de plano, ¿no? Entonces, eso no, digamos que, digamos, era esperarse que eso pasara. Lo que sí me parece a mí rarísimo, es que en términos de índices de libertades económicas, libertad de entrar, libertad de conseguir crédito, libertad de poder mover bienes fuera y dentro del país, ¿verdad? Hemos mejorado, según el Heritage Foundation, que supuestamente mide índices de libertad, ¿verdad? Y eso me parece a mí rarísimo. Tal vez sea un poquito el efecto que le pasó a España cuando no había gobierno, que, que su economía empezó a tener un boom debido a que no había gente extorsionándolos y tenía un poquito más de libertad en ese sentido. Esa sería la historia más bonita, ¿verdad? Digamos, sería muy bueno que algo así estuviera pasando, que están tan entrampados que están dejando a la gente poder producir, ¿verdad? Pero fíjate que lo que a mí me parece curioso es eso, ¿verdad? De que efectivamente hay una mejora que de hecho no fue inmediatamente después de Otto Pérez. Es una mejora que viene, en algunos índices viene desde la época de Berger y en otros empezó más o menos en la época de Colom, ¿verdad? Empieza a haber un desplazamiento hacia arriba en algunos índices de libertades económicas en el país. Ahora, por favor, no me malinterpreten. Seguimos mal, o sea, cuando vos ves los índices, es así como que mira, la temperatura es 45, no es 48, pero es 45, o sea, seguís con temperatura. Bueno, hay gente que diría que no estamos tan mal porque estamos abajito de Francia en el índice de libertad económica. Mira, fíjate que como un todo estamos como en medio. Somos una mindly, ¿cómo es que le llaman los Heritage Foundation? Le llaman mindly free countries, algo así. Moderately free. ¿Verdad? Es que ahí estamos en amarillo. Cambió. Ahí estamos en amarillo. Francia subió. Es que a principio de año más o menos, Francia estábamos nosotros como en el 74 y Francia estaba en el 73. Pero ahorita, cabal, nosotros estamos en el 77 y por encima de nosotros está de Bahamas. Sí. Y te digo que estar cerca de Francia tampoco es un halago. pero en general te digo que en libertades es quizás donde un poquito estamos mejorcito, ¿verdad? Digamos, comparado con Rule of Law, comparado con Control of Corruption, ¿verdad? Aún así, date cuenta que estamos pues en la mitad, ¿verdad? del espectro internacional. Pero sí es curioso que en estos aspectos sí ha habido una mejora leve, ¿verdad? Qué interesante. Hay otro tema que me surge a partir de lo que hemos venido hablando y las preguntas me han ido así como saltando de tema y tema y no hay como un solo... el hilo conductor al final son las instituciones y el sistema en el que vivimos. Hay un tema interesante que bueno, estaba discutiendo yo el otro día con Eduardo Fernández, que Eduardo va a estar con nosotros el otro viernes aquí en Liga Viernes. Y es el tema sobre la corrupción. Hay autores, de hecho Buchanan habla acerca de eso, de que hasta cierto punto... lo aprendió este fin de semana. No lo aprendí este fin de semana. Es que el fin de semana pasado no estuve porque estuve en un Liberty Fund. Por eso fue que no vine. Pero efectivamente fue sobre Buchanan. Hay un tema, y es el tema de la corrupción. Que al final la corrupción termina siendo producto del alto costo de la legalidad. En ese sentido... La corrupción en algún momento, y puede sonar absurda la pregunta, pero muchas personas quieren literalmente agarrar el bisturí contra la corrupción y extirparla como si fuera una cuestión que se puede quitar así de... Pero necesitas un machete. Entonces, y de hecho va a volver a ser el eslogan de campaña de muchas personas. Sí, seguro. Porque si en estos 4 años no funcionó lo de ni corrupto ni ladrón, ¿ya? Y fue algo que no pegó y seguimos exactamente igual o peor que como estábamos antes. El eslogan de la corrupción va a volver a ser un tema junto al tema de hagamos que les siga y regrese. Sí, lo más seguro es que va a haber por lo menos una candidata que lo va a ofrecer. La candidata oficial de Naciones Unidas. No, pero regresando al tema. En ese sentido, la corrupción puede extirparse completamente de un sistema político. No, yo creo que no. De hecho, ahorita acaba de haber un caso en Dinamarca, ¿verdad? De fraude financiero, ¿verdad? No he leído los detalles, pero me acuerdo que vi la noticia y
Digamos que bueno, hay que definir corrupción, ¿verdad? Digamos, una cosa es fraude financiero, que puede ser privado y no necesariamente se cataloga como corrupción. Corrupción usualmente es abuso de poder estatal para beneficio propio. Digamos, se puede definir de esa manera. Que son los rent seekers de los que has estado hablando. Claro, o sea, digamos, utilizas el aparato de gobierno para sacarle raja a algo, ¿verdad? Y ahí, pues, obviamente hay muchas formas de corrupción. Pero no, yo creo que no podés. Creo que siempre va a haber una... Es más, te digo, hoy en la mañana estuve en una conferencia de Michael Munger, que él es politicólogo y habló sobre los rent seekers, y te digo que él nos pintó, él dijo, miren, disculpen, les voy a decir cosas que no quieren oír, ¿no? Pero me pareció muy interesante sus argumentos. Él dio una serie de argumentos de por qué digamos que el rent seeking va a hacer que el capitalismo siempre caiga en crony capitalism, ¿verdad? O sea, en lo que es capitalismo de compinches, ¿va? De amigos, ¿no? Y podemos debatir si el término crony capitalism es adecuado. A mí me gusta más hablar de rent seekers, pero lo que estaba diciendo es que la amenaza más grande que tienen las personas que creemos en la libertad, son los mismos capitalistas que buscan es lobbies el rent para... seeking, sí, el lobbying y todas estas cosas. Él lo mira como una de las principales. Por supuesto que él está hablando dentro de la perspectiva de Estados Unidos, ¿no? Bueno, a mí siempre me pareció curioso eso por parte de... O sea, al momento de analizar desde el lado de vista empresarial, o sea, ya poniéndote como el empresario, ¿cuál debería ser tu estrategia? Y una de las cosas que dicen es precisamente... tienes que buscar el monopolio. O sea, tienes que buscar la mayor cantidad de cuota de mercado porque de por sí esa es una actitud competitiva. Entonces, yo creo que ese es el problema político y en función del Estado. Pero fíjate que es diferente que busques tener fuerza de mercado porque sos innovador, porque das buenos productos, porque das un buen servicio al cliente, porque sos eficiente, y lograr tener una fuerza de mercado por eso. Que es porque estás limitando el acceso a la competencia, porque estás limitando el acceso a capital. Que se está usando el aparato coercitivo del Estado para beneficio eso, propio. ¿verdad? Y te digo, la gente habla mucho de tarifas y de poner restricciones, impuestos, pero en Guatemala se habla poco, y creo que es relevante hablar de ello. La forma en que vos también puedes bloquear la competencia, bloqueando acceso a capital, es decir, a inversión, a capital para poder invertir, ¿verdad? Y no se ve como una forma de bloqueo, pero... ¿Como qué ejemplo? O sea, vos puedes ser un emprendedor con una muy buena idea, pero no conseguís fondos para tu idea, porque primero el sistema financiero es muy pequeño. Guatemala, les mencionaba hace un ratito, tiene los sistemas financieros más pequeños del mundo. Cuando ustedes agarran, primero que todo, no hay un mercado de capitales, por ejemplo. ¿Sí? Digamos, aquí no, bueno, sí hay. No pero digamos que es cerrado. Todavía es pequeño. Si querés invertir en algo, ¿verdad? Tenés que ir usualmente al crédito, a un bancario, o bien algunas conexiones con tus familias, ¿verdad? El famoso family, friends and fools, ¿verdad? O sea, tus familiares y amigos. O conseguir en el exterior, que es todavía más difícil, me imagino. Es más, fíjate que, por ejemplo, ¿por qué? Pensemos en lo que les decía hace un ratito. ¿Por qué yo no agarro mi fondo de retiro que quiero hacer con mi esposa y con la banda? ¿Y por qué no invierto en Guatemala? ¿Por qué no pongo el dinero y lo dejo acá? ¿Por qué estoy prefiriendo irme por el alto riesgo? Por la falta de certeza. Me siento más cómodo allá, siento que tengo más claras las cuentas. Primero, en Guatemala ni siquiera hay una norma contable, ¿verdad? Que la gente, digamos, eso no se toma en cuenta como un factor. Hay muchas cosas que no se ven como barreras de entrada. Que sí son. Que son. Ya, por ejemplo, si no tenés una norma contable, por lo menos un acuerdo nacional de una norma contable, básicamente te pueden hacer las cuentas como les ronca la gana, ¿verdad? Entonces al final no sabes si realmente te están dando dividendos, pero no sabes si te podrían haber dado más. porque simplemente no sabes cómo te hicieron las cuentas. Y entonces yo me siento más seguro, ¿verdad? Porque allá en Estados Unidos pues tenés más claras las reglas del juego. Aunque puede que el costo de tener que ir a Estados Unidos sea más alto que haberlo hecho acá en Guatemala. O sea, en teoría, eliminando el riesgo, eliminando el factor riesgo, o sea, el costo debería ser pues, mucho más bajo de hacerlo acá en tu país que irte a hacerlo fuera. Eso sería el ideal, claro, o sea, claro, ese es el punto, ¿va? Que sería lo ideal. Y claro, la gente dice, bueno, escogieron irse fuera, ¿verdad? Invertir fuera, bueno, pero pensemos en lo que implica eso para el país. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay capital para poder hacer proyectos locales. No, y hay una y no hay, sino se está fugando. Se está fugando, ¿verdad? Y entonces, bueno, ahora no vemos eso como una barrera de entrada, pero el argumento financiero es, no, todas esas cosas, si no tienes acceso a capital, si la gente no tiene confianza en invertir, y no quieren que eso cambie, es porque sirve de barrera.
Ya, es una manera mantener la cuota de mercado. Para mantener la cuota de mercado, exactamente. Aquí hay varias gente que está haciendo varias preguntas, que te quieren hacer varias preguntas en Facebook. Y dice Juan Pablo Pira Martínez, Juan Pablo es cuate. ¿cómo miden el efecto de la CICIG? ¿Cómo se hace el contrafactual de la situación sin CICIG? Otra vez la pregunta, perdón. Te la repito, dice, ¿cómo miden el efecto de la CICIG y cómo se hace el contrafactual de la situación sin CICIG? El punto de contraste, digamos, para saber el antes y el después. Bueno, mira, ahí básicamente yo estoy utilizando una metodología, aquí tal vez me voy a poner un poco técnico, pero digamos, yo vengo de una escuela, eventualmente después estudié en economía, en finanzas, pero digamos, yo vengo de una escuela de ingeniería, ¿verdad? Y en ingeniería, la verdad es que me parece fascinante la manera en que enfocan los problemas. Y te digo que con el tiempo pues ahora se ha vuelto bastante influyente en el lado econométrico, en la parte económica. Pero el ingeniero razona un poquito diferente. Y lo que se hace en control de procesos es que primero medís el ruido, ¿verdad? Natural de una serie de datos antes, ¿verdad? De un shock exógeno, de un shock que crees que está cambiando la conducta. Y comparás el antes y el después. Es importante que el shock sea exógeno, hay unas cuestiones técnicas ahí de que digamos que hay que cuidar, pero el punto es que tenés un punto de contraste, un antes y un después. Ahora, entonces eso es por un lado, ¿verdad? Simplemente estás viendo si la serie de datos se desplaza estadísticamente y con métodos estadísticos para saberlo, ¿verdad? En relación a ese punto de partida que estás asumiendo que es lo normal. Que lo normal, digamos, bueno o malo, estaba ahí antes del shock. Digamos, ese es el argumento. O sea, no importa si debería estar más arriba o más abajo, simplemente estaba allí antes del shock, ¿verdad? Uh-huh. Entonces haces ese contraste. Y luego, en una manera un poquito más convencional, con métodos econométricos, utilizando variables dummies, ¿verdad? Que es una forma bastante convencional de medir el antes y el después. Una dummy o variable tonta, si quieren ponerle de esa manera, es una variable que adquiere dos valores, ceros y unos, ¿verdad? Y básicamente lo que te permite es saber el antes y el después si hay un cambio en la estructura de la data. Entonces, en esencia, es la manera convencional con la que se trabaja este tipo de estudios. Aquí hay otra pregunta de Javier Maldonado, que creo que tiene que ver con el agregado de la data de la minería en sí. Que dice, saludos a Chingui, una consulta. Al hablar del sector de minería, ¿se incluye a canteras e industrias extractivas? Es decir, además de cierre de la mina San Rafael, ¿también hay una baja de la producción de cemento, petróleo y materiales de construcción? Fíjate que construcción están separados, ¿verdad? Como sectores. Y el sector de construcción no muestra cambios. O sea, digamos, les voy a decir ahorita cómo está, porque aquí tengo mi chivo. El sector de construcción estaba en promedio ahorita está en 3% más o menos el crecimiento. 3% de crecimiento anual, ¿verdad? Yo he estado revisando un poquito las métricas de la construcción porque pues me interesan en sí, pero también he visto que han estado viniendo a la baja. O sea, suponete la renta de vivienda ha estado viniendo a la baja. El PIB, el aporte del PIB del sector construcción también ha estado viniendo a la baja. Bueno, esto es un buen punto, digamos, acá no analicé yo metros cuadrados, ni, digamos, toneladas métricas de cemento, eso sería interesante, lo que pasa es que esa data sí metros cuadrados sí creo que sí lo podemos conseguir, eso lo puedo agregar al estudio, es más, buenísimo, por eso es que lo publico, ¿verdad? Ves que esa es la idea me dicen, mira, ahora, más data, claro, agregale esto, críticas, metele tal cosa, mete aduanas, miramos si estamos recaudando más impuestos, y así vamos complementando el estudio. En la cámara de construcción sería interesante conseguir las toneladas métricas de cemento, ¿verdad? O de concreto manufacturado. Puede ser que a nivel de volumen haya algún cambio, ¿verdad? Uh-huh. De repente están logrando mantenerse estables, que es lo que sugiere por lo menos a nivel de sector, ¿verdad? Por precio o algún precio favorable que hay ahorita, ¿verdad? en esa industria. Pero sí, digamos que esto sería algo de indagar, ese tipo de variables, ¿no? Bueno, y tal vez una pregunta un poquito más personal. Dice Ricardo R. Menes, ¿cómo podrías aportar desde una banda de rock a la mejora de un país que no se desarrolla? Un claro ejemplo aparte del crowdfunding que ya vimos, que es una obra de arte preciosa. O sea, me imagino que se refiere al crowdfunding que haces a veces para tus bandas y todo. Sí, es que hicimos un crowdfunding que la verdad es que fue muy exitoso. Fue algo pequeñito ahorita, ¿verdad? Pero te digo que funcionó muy bien, ¿verdad? Estamos muy contentos con el resultado. Por cierto, el crowdfunding lo hicimos con Indiegogo, ¿verdad? Uh-huh. Y les digo, cuando ya me tocaba recibir el traslado de fondos, ese es otro ejemplo que les quería dar, me mandaron
me dijeron, felicitaciones, bravo, ya lograste llegar a tu meta, vamos a hacer el proceso formal de transferencia de fondos. O sea, digamos, no transferírmelo, sino que digamos que todo el proceso administrativo. Vete a esta página, pum, me voy a la página, bienvenido al sistema de control del gobierno de los Estados Unidos. Esto es un sistema para monitorear el lavado de dinero. Te empiezan a decir todo el motivo por el cual estás ahí, ¿va? Algo así como que estás diciendo, ojo, ¿va? O sea, ahorita vas a decir yes, ¿verdad? Y tienes que estar seguro de que estás siendo alguien que no está haciendo estas cosas, ¿no? Terrorismo, ¿verdad? Y todas esas cosas. Entonces, después te dicen, ¿verdad? Pasa aquí, presiona allá, tómese una, mande una foto de su licencia, y un montón de cosas, y después te dicen, tómese una foto ahorita, y mándela. Entonces yo iba, y la mandé, y cabal, sí, ¿va? Y entonces la mandas, y el sistema, me imagino que hace un sistema de detección facial, ¿verdad? Y confirma, y ha pasado la primera prueba. Estaremos en conversación con ustedes dentro de X días, ¿va? Pero eso te da una idea de los controles que están teniendo ahorita, ¿va? O sea, el monitoreo internacional es ahí nos metimos ya. Que es una de las cosas que tampoco sucede en Guatemala y también eso puede hacer perder la confianza en la institucionalidad de la banca. Vamos a ver cómo se desarrolla ahorita con esta fiscalía para delitos transnacionales que están haciendo, con la cooperación de las principales agencias de seguridad de Estados Unidos. En el Ministerio Público. Pero, Carlos, muchas gracias por tu tiempo. No, ustedes, espero haber aportado algo muy agradable en la conversación. Yo siento que por lo menos sembraste la semillita de curiosidad en la mente de un montón de los radioescuchas. Nos dejamos ahí con la curiosidad. No, y siempre estamos dispuestos a corregir. Yo nunca he dicho que mis análisis sean perfectos o correctos. A mí me encanta que me den retroalimentación crítica. Bienvenida, ya saben que esa es la idea. Buenísimo. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos. A ustedes. Tenemos que ir a un corte comercial y al regresar nos acompaña Daniel Fernández. Libertópolis.com. Libertópolis.com. Ideas con valor. Bueno, en San Martín ahora tenemos el pastel de fresita a 180 quetzales, tenemos el pastel de chocolate de corazón a 105 quetzales y tenemos espumillas grande con forma de corazones, velayo, marshmallow y chocolate. Al parecer no me había dado cuenta, pero esto ya es del Día del Cariño. Entonces, si ustedes necesitan mandarle algún recuerdito, algo rico que comer a su querido o querida, pues pueden hacerlo a través de San Martín. Sescom es una empresa con soluciones tecnológicas innovadoras y completas para controlar los activos móviles de las empresas, sean vehículos, maquinaria, celulares, vendedores y hasta ganado. Por ello integran tecnologías como radiocomunicación, localización GPS, enlaces de datos, internet, cámaras y sensores. Tienen soluciones para diversas empresas como por ejemplo para aquellas que distribuyen su producto o servicio a domicilio. ¿Les ha pasado que sus clientes llevan preguntando a qué hora viene mi pedido y ni siquiera ustedes saben por dónde va? Con rutas inteligentes de Sercom, su cliente puede visualizar el trayecto del pedido en vivo desde su celular. La aplicación le avisa al cliente que el pedido salió de la bodega. La aplicación le avisa al cliente que el pedido está por llegar. Queda un registro por pedido con foto de entrega del producto, firma del cliente y documentación referente al pedido. La aplicación utiliza Waze o Google Maps para elegir la mejor ruta. Ahorran dinero haciendo más eficientes sus entregas. Se optimiza la disponibilidad de los despachadores. Da excelente servicio a los clientes. Y para más información lo encuentran en www.sescom.com.kt o llamando al teléfono 2429-2400. Bueno, ya estamos de regreso en este segundo segmento de Liber Viernes. Y pues ya nos acompaña Daniel Fernández de UFM Market Trends. Daniel, bienvenido a Libertópolis. Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, man. Como Daniel, siempre es un gusto tenerte con nosotros, Daniel, para hablar ahora de este nuevo informe. Cada vez que venís con un nuevo informe. Y este se llama Informe Semestral Guatemala. La economía guatemalteca se recupera para afrontar el año electoral. Me pareció muy atinente que de casualidad coincidieron, porque creímos que no iban, que más de algún invitado no iba a poder, y resulta que los dos pudieron. Entonces vale. me parece muy atinente que después del programa que hicimos con Carlos hace un rato, que imagino que escuchaste por lo menos alguna parte cuando estabas acá,
respecto de la situación actual en Guatemala, pero más que en términos generales y en términos estadísticamente precisos como se presentan en el informe, a nivel institucional, el impacto lo sigue en la economía guatemalteca y demás. Incluso Daniel Carlos hizo referencia a un par de temas del informe. Tal vez quisiera empezar por ahí. Carlos mencionaba, acá hay una gráfica en la segunda página y en la tercera página del informe que de hecho pueden meterse, ahí está colgado el link en la transmisión en vivo del Liberviernes, pueden meterse a www.libertopolis.com/Libertopolis.com y descargar ahí en la transmisión en vivo del Liberviernes el informe de UFM Market Trends que tenemos nosotros acá. Si no lo quieren imprimir y quieren pues cuidar los arbolitos, no lo impriman. Y si lo quieren tener en su computadora lo descargan ahí. Y en ese sentido hay una gráfica que refleja el tema del crecimiento económico en Centroamérica. Ya Carlos lo empezaba a mencionar en el segmento anterior muy brevemente y mencionaba que a nivel regional no es como que estemos particularmente mal si nos comparamos con el resto de países de la región. ¿Cuál es la situación actual en ese sentido, Daniel? Sí, bueno, en general, si incluso incluimos ya no solo la región centroamericana, sino si también incluimos, por ejemplo, la región latinoamericana, todos estos años no están siendo años buenos. Están siendo años en los que si bien en muchas economías se están contrayendo, o al menos hay una desaceleración pronunciada de toda la región latinoamericana. Y también pasa lo mismo en toda la región centroamericana. Entonces, de todos los países, ahora mismo de todos los países de Centroamérica, solamente El Salvador y Honduras están creciendo exactamente igual que su media histórica, su media de los últimos 20 años. El resto de países, todos en Centroamérica, estamos creciendo muy, muy por debajo de la media de los últimos 20 años. Si vemos Guatemala está creciendo por debajo de la media, pero es el país que menos ha caído el crecimiento en función del crecimiento de los últimos 20 años. Dicho de otra manera, el crecimiento de los últimos 20 años es un crecimiento insuficiente, es pequeñísimo, ya lo hemos hablado alguna otra vez cuando estábamos aquí en el informe de la inversión, crecemos un 3,5%, la población más o menos crece un 2,5%, es decir, es un desastre, en el per cápita no crecemos nada. Pero bueno, ese es el crecimiento que hacemos sin hacer muchas cosas, crecemos al 3,5% y ahora mismo estamos creciendo al 3%. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que hay una desaceleración, pero esta desaceleración no es muy grave ni muy pronunciada. Si vemos, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Panamá crece pues al 3,8% y la media histórica suya es superior al 6%, es decir, ellos están mucho peor. Si vemos Costa Rica no solamente es que esté creciendo muy por debajo de su media, sino que Costa Rica, mis estimaciones es que va a entrar en crisis entre este año y el que viene. Y más, si de verdad la economía norteamericana empieza a tener algún problema, Costa Rica va a tener la tormenta perfecta, porque le va a venir su crisis interna y la crisis además por problemas de lo que vende y a quién vende, que es a Estados Unidos. Y en este sentido, el peor, pues no podía ser otro que un país socialista, pues el peor es Nicaragua. Y Nicaragua ya ha entrado oficialmente en recesión, con cifras alarmantes, claramente alarmantes, de pérdida de reservas internacionales, cifras alarmantes de caída del Producto Interno Bruto, que es lo que los economistas se fijan para saber si hay crisis económica o no, y caídas enormes en la inversión, que esto es lo especialmente grave, porque esto lo que significa es que no solamente que tienen un problema actual, sino que van a tener un problema a futuro. Entonces, claro, cuando vemos el panorama de la región centroamericana decimos, bueno, pues a nosotros nos va mal, pero no está tan mal. Entonces, desde este punto de vista, pues es posible que la economía guatemalteca, o la principal causa por la que se ha desacelerado todos estos años, es el clima externo más que el clima interno. Clima externo, o sea, ¿consideras de que las futuras elecciones no puedan tener un impacto? O sea, que los inversionistas en el exterior no estén como posponiendo invertir en Guatemala hasta esperar ver qué va a suceder con las elecciones. Sí lo están haciendo. De hecho, si veis las últimas páginas del informe, lo que hago es desagregar la inversión extranjera directa que se puede hacer, en qué parte de la inversión extranjera directa es una reinversión de las utilidades de la inversión extranjera directa que ya está afincada en Guatemala. Es decir, dicho de otra manera, podemos ver qué inversión extranjera directa es nueva y qué inversión extranjera directa es la antigua. No tanto la antigua, sino cuál es de la antigua, de los rendimientos y beneficios que tiene la inversión extranjera directa, que ya está instalada de hace años en el país,
cuánto se está reinvirtiendo en el país. Y lo que vemos es que 2018 es un año muy, muy malo. 2018 es el peor año desde el año 2009, y 2009 tenemos que recordar que es un año de crisis económica en Guatemala y es un año de crisis económica mundial. Entonces, solamente ese año las cifras de inversión extranjera directa, encima absolutas, ya no ni sobre PIB, absolutas, son menores que las de solo en 2009 son menores que las de 2018. Entonces, sí, sin ninguna duda, los inversores extranjeros se lo están pensando 2 veces. Claro, ¿cuál es el problema? Que como la inversión extranjera directa es tan pequeña en el país, que unos cuantos inversores que antes venían, ahora dejen de venir, tampoco tiene un impacto tan increíble en el crecimiento económico. Entonces, lo que estamos viendo, y lo que probablemente no, yo los estaba escuchando, lo que estáis hablando con Carlos, que si la CICIG ha tenido o no ha tenido impacto, pues sí ha tenido un impacto en la inversión extranjera directa. Yo creo que sí lo ha tenido, claramente, y lo está teniendo desde hace años. El problema es que, bueno, pues la inversión extranjera directa, pues por desgracia importa poco. Importa poco porque no viene. ¿Desde hace años te referís a partir del 2015? La inversión extranjera directa como porcentaje del PIB cae desde el 2012, es decir, en términos relativos cae desde 2012 y en términos absolutos cae desde 2014. Entonces, bueno, esto también está vinculado a los proyectos de agua y electricidad, bueno, sobre todo electricidad, que venían un montón y han dejado... Y bueno, ya no tanto. Bueno, ya no tanto, no, ya no están invirtiendo, de hecho. Dale. Yo tengo una duda con respecto a uno de los informes anteriores que hiciste, uno de tus artículos, que fue sobre la bomba monetaria de Guatemala. Yo quiero saber cómo nos está afectando eso ahorita, si nos va a afectar más adelante, qué sucedió con todo el tema de la bomba monetaria. Y que de hecho en la primera página hay pues una pequeña referencia al tema. Sí, me parece que es en las reservas, ¿no? En los indicadores creo que pongo algo así como tenemos muchas reservas, incluso demasiadas. Pues mirar, esto es como... ¿cómo decirlo? Porque hubo un gran debate. Hubo un debate, sí, estuve debatiendo con el director del área económica del Vanguard y bueno, el debate está online, está subido en la página de, ¿cómo se llama? Del Foro NOG, que dirige Fritz Thomas. Sí, bueno, estuvo la verdad que en buenos términos el debate, muy, muy bien. Mirad, esto es como la patata caliente, nos la vamos pasando hasta que nos explota y hasta que nos explota no lo nota nadie. ¿Qué pasa? No pasa nada. Entonces, de momento, ¿qué pasa? Pues no pasa mucho. Lo que sí ha pasado en los últimos tiempos, en el último año, es que el tipo de cambio que estaba cerca de 7,3, 7,2, 7,20 y tantos, se ha ido a 7,70. Es decir, yo creo que la manipulación que han hecho del tipo de cambio sí ha tenido un efecto, de depreciar la moneda. ¿Este efecto se ve claramente en la economía ahora mismo? Yo creo que no. Yo creo que sobre todo lo que se ve son en las cuentas de los exportadores, que es lo que estaban deseando hacer, y se verá en el futuro, pues en términos de inflación, bueno, lo que ya venimos diciendo hace tiempo. Se verá en el futuro en términos que, bueno, la inflación podría haber sido más baja y será más alta en el futuro. Pues tampoco creo que sea un impacto increíblemente... si no se sigue depreciando la moneda, si para, eso sí, no será muy significativo si la moneda para ahí. Si sigue para arriba, pues entonces el impacto será, claro, muchísimo más significativo. Veremos a ver dónde va eso. Regresando al tema de los sectores en crecimiento y con menor crecimiento en Guatemala, me llama la atención varios temas. El tema del sector seguros y el tema de la minería. En el tema del sector seguros y de los cultivos agrícolas no tradicionales, son los que más caída han sufrido durante este periodo. ¿A qué se debe eso? La verdad es que no tengo ni idea. O sea, te podría decir cualquier cosa. La verdad es que lo único que he hecho es sacar los datos del Vanguard. Le he echado un vistazo y cuando uno mete seguros está dentro de un área que es el servicios financieros. Servicios financieros no cae, de hecho incrementa. Solamente que el resto de servicios financieros incrementa más fuerte que los seguros y los seguros pues parece que son los que tiran para abajo de esto. Y como te digo, no tengo ninguna hipótesis. He estado buscando cosas. Y incluso se han puesto en contacto conmigo alguien del sector seguros y me dijo que ellos están manejando otras cifras, que para ellos están incrementando. Pero la verdad es que en términos de aportación al PIB sí parece que se cae bastante. Ok, y en el caso de la actividad de minas y canteras, es interesante porque justo, pues acá está hay una gráfica de la actividad económica en minas y canteras y justo se marca el punto en el cual inicia operaciones la minera San Rafael en el 2014. Sí, 2014. Y luego se ve cómo llega un pico en 2015, empieza un declive bastante pronunciado y pues evidentemente en 2017 se viene así de una vez a estrellarse para el piso. Pero después... ahorita en 2018 termina con una curvita como con una pequeña alza. Esa pequeña alza
¿se debe a que la CC por fin resolvió el caso, aunque resolvió así como a medias tintas? ¿O a qué se podría deber ese ligero incremento? Si podríamos cuidado con el alza, porque si te fijas, el crecimiento de la gráfica, es la gráfica 7 del informe, la actividad económica en minas y canteras está en porcentaje de crecimiento interanual. Es decir, te podría caer la actividad un 50%, y si este año no vuelve a crecer otro 50%, la actividad debería quedarse en cero. Entonces no es un crecimiento como tal, sino es una moderación en el decrecimiento, si quieres verlo así. Quizá tenía que haber hecho esta gráfica de otra manera, pero bueno, para que fuera más entendible, no sé. Pero parte de lo que pasa es que la minera lleva parada más de un año. Entonces, claro, cuando lleva parada más de un año, lo que termina ocurriendo es que, pues, ya qué más va a caer si ya ha caído todo. ¿Sabes? Entonces, esto es una parte. La otra parte es que la minera está iniciando operaciones, no en la mina más grande, pero está iniciando operaciones en otra de las minas, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, pero no está iniciando operaciones en la de mina de Nel Escobal, pero está iniciando en otro lugar. Entonces, esto puede tener cierto impacto en el sentido de que, bueno, estará incrementando algo la producción en minas y canteras. Entonces, son estas dos cosas, más la primera que esta segunda. A mí me parece curioso un dato que tenés aquí sobre la construcción desde el metraje cuadrado autorizados y las nuevas licencias de construcción. Me parece curioso porque las nuevas licencias de construcción van a la baja. O sea, revisando las gráficas que tenés aquí, mientras que los metros cuadrados autorizados están subiendo. A mí lo que me preocupa en ese sentido es el efecto que puede tener, suponete, el FHA o la propuesta que tienen del AVI, del Fondo de Ahorro de la Vivienda. Una vez. ¿Qué? Que ya la hablamos ya una vez con Daniel. Ah, sí, el AVI. Sí, antes de Navidades, sí. Creo, ¿verdad? Sí. Que a mí me parece una propuesta que va a afectar horrible la economía en sí, o sea, no solo el sector construcción, sino por los incrementos del 4% y del 2% en impuestos, tanto a trabajadores como a patronos, y la eliminación de la indemnización en ese sentido. Pero ¿sería esto una especie de burbuja inmobiliaria? Porque al final de cuentas el FHA y el AVI lo que están buscando es reducir la tasa de riesgo de los préstamos. Entonces, con menor tasa de riesgo, a mí me preocupa una burbuja inmobiliaria en ese sentido. Sí, bueno, aquí varios puntos. Eso es una pregunta varias preguntas las que has hecho. Construcción como metros cuadrados autorizados. Esto, por cierto, estos datos son solamente del área metropolitana de Guatemala. Estos datos no son de todo Guatemala. Entonces, si hay una burbuja inmobiliaria puede estar ahora vamos a ver si hay o no hay, pero si lo hubiera, estaría centrada en Ciudad de Guatemala. De hecho, cuando nosotros vemos el porcentaje o el crecimiento del PIB de la construcción y lo comparamos con el porcentaje de crecimiento o el crecimiento del PIB del PIB general, del resto de la economía, vemos que la construcción no se está sobrecalentando. Y es uno de los sectores que tiende, sobre todo en momentos expansivos de la economía, que tiende a crecer mucho más, se tiende a adelantar además a la recuperación económica. Entonces, desde este punto de vista, a nivel nacional no veo sobrecalentamiento del sector por ningún lugar. Y luego, a nivel Guatemala, como tú dices, hay algo bien interesante, ¿no? Los metros cuadrados autorizados crecen y, sin embargo, las licencias de construcción incluso se van para abajo, lo cual es bien interesante, lo cual lo que nos está indicando es que, evidentemente, lo que está ocurriendo es que muy probablemente estamos construyendo hacia arriba. Estamos dejando de construir casas y estamos empezando a construir muchos edificios, que es más o menos algo que, si uno vive en Ciudad de Guatemala, puede ver y puede observar de forma bastante clara. Entonces, desde este punto de vista, los datos no mienten, ¿no? O al menos parece que corroboran lo que el ojo nos dice, que hay un montón de proyectos y los proyectos se están construyendo hacia arriba. Entre otras cosas, se están construyendo hacia arriba porque, bueno, esto creo que es además un tema que creo que tú sabes bastante mejor que yo. Hay un plan de ordenamiento territorial que así busca que se desarrolle la ciudad, de alguna manera. Estás haciendo caro y escaso, muy escaso, el suelo artificialmente. Entonces, pues cuando haces escaso el suelo artificialmente, el precio del suelo se va para arriba, y cuando el precio del suelo se va para arriba, lo que te dicta la lógica de mercado es que construyas hacia arriba, porque así el precio por metro cuadrado que tiene cada vivienda es menor, por metro cuadrado, perdón, en términos de suelo. El precio del suelo, la única manera de burlar el precio del suelo que va subiendo es construir hacia arriba. Aunque el problema que le agregaría ahí es el tema de la densidad que el mismo POT te impone, de controles de densidad dependiendo de la zona en la que estás. Es que esa es la cuestión. O sea, al final de cuentas, el POT en ese sentido restringe o te genera una escasez artificial. Entonces, ¿qué pasa con esa escasez artificial? Mi
teoría, mi hipótesis, es que al final de cuentas el suelo, el precio por metro cuadrado se incrementa tanto, el precio de venta, que la gente no lo puede costear. Entonces empieza a buscar vivienda más barata en las periferias de la ciudad. También, claro, sí. Pero ahí también había que agregarle un factor de costo de traslado. De Tiempo, tráfico, que es horrible, sí. que y- no sí, sí, tenemos otra forma de solventarlo en ese sentido. Sí. Bueno, ahí como te digo, tenemos, de hecho, tengo pendiente contigo que hagamos un informe en Trends de este tema específico. Así que, bueno, aquí al aire, para que quede bien, te llamo a que te reúnas conmigo a hacerlo. O sea, en unos meses va a haber un informe de trends mío con Dani, al parecer. Al parecer no, seguro. Bueno, regresando al tema, a ver, pues lo que sigue después del tema de la construcción es el tema de empleos y salarios. Y hay una afirmación importante que de hecho también ya la tratamos en un programa anterior, y es el tema del desempleo. Y la afirmación es la siguiente: el desempleo no es ni ha sido un problema en Guatemala. La rigidez del marco laboral en Guatemala se transforma en informalidad y no en desempleo. Así vemos como la tasa de desempleo es estable en niveles muy bajos, siendo la tasa de desempleo más pequeña de toda la región. ¿Podrías pues, desarrollar un poquito alrededor de esta idea que suena contraintuitiva? Sí, bueno, de hecho parece que esta es una de las veces que parece que los datos no cuadran con lo que vemos, porque sí que vemos cierta, como hemos visto, esta desaceleración económica, incluso gente, yo he llegado a ver gente, como manifestándose porque necesitamos empleos, y lo que vemos es que los datos de empleo son altísimos. En el sentido, no hay desempleo, el desempleo apenas sube, somos el desempleo, a pesar de la desaceleración, somos el país que menos desempleo tiene de la región. Entonces, ¿qué está pasando? Aquí hay algo raro. Y este raro que está pasando es que tenemos una de las tasas de informalidad más altas también de toda la región. Dicho de otra manera, tenemos una legislación laboral excesivamente leonina, tenemos un salario mínimo excesivamente alto, y esto con excesivamente alto no quiere decir que se pueda vivir con un salario mínimo. Esto como me comentaste, ya lo hablamos en otra ocasión, pero ¿te da para vivir un salario mínimo? Pues malamente, es cierto, no da para vivir, sobre todo no en la ciudad. Pero cuando los economistas nos referimos si el salario mínimo es alto o bajo, no nos queremos decir si es alto o bajo para el nivel de consumo que debería tener todo ser humano o lo que fuere. Lo que nos estamos refiriendo es que a ti te pagan por producir. Entonces es alto para lo que puedes llegar a producir. No te pagan por consumir, nadie te paga por consumir. Por eso no tiene sentido poner canasta básica, cuánto cuesta una canasta básica y cuánto cuesta un salario. Porque no es lo mismo y no están midiendo lo mismo. El salario se paga por producir. Entonces lo que tienes que ver es el nivel productivo del trabajador medio o mediano del guatemalteco. Y por desgracia tenemos una productividad en la economía muy baja, básicamente porque no tenemos una inversión fuerte en capital, no tenemos una inversión fuerte, lo tenemos por ahí también, la inversión y ya lo hablamos también en otra ocasión, la inversión en Guatemala es excesivamente baja, es increíblemente baja, por eso queremos atraer inversión extranjera directa, porque la inversión nacional no cubre, apenas cubre la depreciación del capital y un poquito más. Es decir, no crecemos el equipo capital. Si no crecemos, la productividad del trabajo también va a ser muy baja. Y si va a ser muy baja y subimos el salario, lo único que vamos a conseguir es tirar a toda esa gente bueno, de eso depende del Estado, claro, pero a la informalidad en el caso de Guatemala. Y es que básicamente la pregunta es, ¿qué salario le pondrías a tu peor enemigo? Si yo quiero que no vuelvas a trabajar en tu vida, yo te pongo un salario de $10 millones. Este tipo que cobre $10 millones al año. Nadie lo va a contratar. Nadie lo va a contratar, ni Dios va a contratarlo. Porque o solamente van a contratar a alguien que produzca más de $10 millones al año. Entonces, y claro, ¿cuánta gente produce más de $10 millones al año? Pues sinceramente poquísimos en el mundo. Entonces vas a dejar en el desempleo o la informalidad a todo el mundo. ¿De qué depende de que esto se vaya a desempleo o a informalidad? Depende del nivel del enforcement del Estado. El nivel del enforcement del Estado guatemalteco es pequeñísimo. Rule of law. No solamente rule of law, sino además la capacidad que tienes de poner una regla y que la regla se cumpla. Es decir, ¿el Estado está velando porque se cumpla esa legislación laboral? No lo hace. Entonces, bueno, como no lo hace, ¿qué es lo que pasa? Pues que puedo contratar de forma pues ilegal, es ilegal. Pues menos mal que se puede contratar de forma ilegal. En mi propio país de origen, en España, el Estado sí es fuerte. Y el Estado y sí hay una legislación laboral además muy dañina. Tan dañina como la guatemalteca. Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Pues que tienes la tasa de desempleo, tienes la tercera o la cuarta tasa de desempleo más alta del mundo. Aquí, ¿qué pasa? Que no hay enforcement. Entonces, ¿la tasa de desempleo es alta? No. Lo que termina ocurriendo es que tenemos una tasa de informalidad de las más altas del mundo.
Sería interesante evaluar. ¿Has evaluado en algún momento, ahorita que estás hablando de todo esto, has evaluado en algún momento los niveles de corrupción que se manejan a nivel interno de la Inspectoría General de Trabajo? No. Y no sé si me atrevo, pero no lo he hecho. Pero sería interesante, porque por lo que mencionas, en el sentido de que al final de cuentas no hay un enforcement de la legislación laboral vigente, y si bien es cierto que sí ves pues bastantes casos que se llevan a juzgados de trabajo, y pues es un problema porque tenemos una legislación laboral bastante dañina que incluso forma parte de nuestra misma Constitución, también se da el fenómeno en el cual en nuestro país va a sonar mal, pero afortunadamente todavía te sale mucho más barato pues comprar al Inspector General de Trabajo que pagar los salarios que la ley te obliga a pagar. Entonces sería un fenómeno interesante de... Sí, yo no sé ni dónde iba a conseguir los datos. Al final, cuando me propongo hacer un informe, no sé de dónde saco los datos, pero los termino consiguiendo. pero sí, ese es un tema bien interesante en el que no nos hemos metido. Lo que sí te puedo comentar es que, por ejemplo, las tasas de informalidad ha tendido a ir decreciendo en el sector urbano. En el sector urbano están ahora más o menos un poquito por encima del 40%. Sector urbano metropolitano. En el resto del sector urbano también han tendido a ir decreciendo muy, muy ligeramente. Solo por metropolitano, ¿qué municipios estás agregando? En metropolitano es Ciudad de Guatemala. Solo Ciudad de Guatemala, sí. No San José Pinula, no San Cristóbal. Sí, todos esos forman parte del sector metropolitano de Guatemala, sí. Ok. Al menos me estoy acordando ahora de los datos de Cámara de Construcción y son esos. Así que sí, son esos que estás comentando. La informalidad en el sector rural supera el 80% y además está completamente estancada. Ni se va para arriba ni se va para abajo. Es decir, la poquísima disminución de informalidad que tenemos es única y exclusivamente se puede tener en cuenta que viene del sector del urbano metropolitano, sobre todo urbano metropolitano, pero en general del sector urbano. Ahí, nos estamos, ya llevamos media hora y todavía nos falta una gran parte del informe. Hay otro tema al que quisiera que pasáramos, y es el tema, pues ligado al tema de los salarios, el tema de la canasta básica y el tema del índice de precios al consumidor. ¿Cómo estamos en ese tema, particularmente en las tendencias de la evolución de precios, Daniel? Pues la evolución de precios, depende cómo lo midas. Si lo mides con el IPC, que usualmente es lo más estándar en economía, estamos en la parte baja de lo que prevé el Vanguard, incluso por debajo de esa parte baja. Lo cual es más o menos consecuente con la actividad económica que existe en Guatemala. Usualmente, aunque esto es un poquito más complicado de explicar, pero cuando hay una expansión económica muy fuerte tiende a haber inflación, básicamente por creación de crédito, y cuando hay una depresión económica o al menos una desaceleración económica, la creación de crédito se resiente, y cuando se resiente la creación de crédito también se resiente la creación de dinero. Entonces, desde este punto de vista, lo que estamos viendo en los últimos tiempos es que la desaceleración económica ha tirado para abajo el nivel de precios. Esto también está mal dicho. No ha tirado para abajo el nivel de precios, ha tirado para abajo el nivel al que incrementan los precios. Siempre incrementan. Siempre incrementan, solamente que no incrementan tanto como prevé y espera el Vanguard. Desde este punto de vista es todavía más interesante ver ¿cómo se llama esto? La canasta básica alimentaria, y la no alimentaria, la ampliada, es que están completamente estables. Y esto es bien interesante porque también creo que estuvimos aquí hablando del informe del INE que nosotros hicimos. Cambiaron la canasta básica, les dijimos, estáis haciéndolo mal. La canasta básica estaba incrementando todos los años muy por encima de lo que era, de lo que se podía observar en el mercado y de lo que las estimaciones nuestras y los datos nuestros nos indicaban. Y lo que vimos es que el INE estaba cometiendo un error, no sabemos si intencional o no, pero desde luego estaba cometiendo un error en la forma en la que calculaba la canasta básica antigua. Esta canasta básica no tiene ningún error de metodología y está completamente plana. Pero cuando se dice completamente plana es 0%. Pues, hombre, si fuera muy vanidoso te diría, sí, yo lo he hecho todo. Pues yo creo que hay... Pero tuvo su impacto. Supongo que tuvo su impacto, pero ellos ya estaban cambiando. Supongo que ellos ya lo sabían, que tenían un error antes de que... Y ellos ya llevaban algún tiempo modificando la metodología de la canasta básica. Entonces, es posible que lo aceleráramos, pero yo creo que el cambio ya venía, porque además es que era insostenible la forma en la que lo estaban calculando. Causó bastante polémica ese informe y ese programa, de hecho. Tenemos que ir a un corte comercial, pero al regresar, pues seguimos hablando de esto, pero no sin antes decirles que por aquellos de los 61.197 accidentes que hay al año, asegúrense de estar cubiertos por Aseguradora General.
Estás escuchando Libertópolis.com. Ideas con valor. Now, see things I've never seen. Don't take life for granted. Be open, wild and free. I'm dancing every day. Memories will be. Bueno, estamos de regreso en Liber Viernes, son las 7:42 de la noche y aquí seguimos con Dani Fernández hablando sobre su reporte del UFM Market Trends y estábamos hablando del precio de la canasta básica alimenticia y un poquito sobre cómo los datos del INE no son de confiar al respecto. Pero yo quería preguntarte una cosa que nunca había visto antes y es el crédito a electricidad, agua y gas. Y a mí me parece sorprendente que estén en cero. O sea, prácticamente llegaron a... El crecimiento, eso es el crecimiento. Ah, es el crecimiento. El O sea, crecimiento no ha está en crecido, cero. Sí. no se ha mantenido estancado. Sí, eso es. A mí me parece curioso porque cabal, hoy que venía para acá, lo que estaba viendo y o sea, no sé, tal vez fueron como unos 10 cisternas de agua potable los que vi que venían ahí. Entonces, o sea, ¿cuál sería una de las causas de por qué ese crecimiento se estancó? Bueno, hay que contar que en esta parte de crédito a electricidad, agua y gas, lo que más importa es la electricidad. O sea, es con mucho el sector más grande. Entonces, desde este punto de vista, lo que ha pasado es, si lo quieres ver así, ha habido un boom de instalación eléctrica, hubo un boom de instalación de centrales eléctricas, y este boom pues paró cuando el precio del mercado mayorista cayó en picado. Y el precio del mercado mayorista ya lleva bastantes años bastante abajo. Somos el país de Centroamérica con la electricidad más barata, y somos además el país de Centroamérica que encima de tener la electricidad tan barata, la subvenciona parcialmente, pero tampoco hay una subvención que vaya, bueno, puede llegar a quebrar el INDE, pero bueno, tampoco la subvención no es tan grande. O sea, por ejemplo, se han tenido que replantear la subvención en El Salvador, porque la subvención de El Salvador era prácticamente inasumible. Nosotros hemos conseguido electricidad barata, muy barata, incluso con todo el problema de conflictividad social que hay en el interior con las hidroeléctricas, pero a pesar de eso se han instalado tantos megavatios, funciona tan bien, la ley de electricidad funciona tan bien, es uno de los mejores sectores, creo que, quizás el mejor, no sé, bajo mi punto de vista quizás el mejor, que funcionan en Guatemala, y durante muchos años se instaló una capacidad instalada. O sea, hay una capacidad instalada en Guatemala muy muy fuerte. Esta capacidad instalada lo que ha hecho es tirar mucho para abajo el precio del megavatio hora, claro, y cuando tiras el precio para abajo de lo que estás vendiendo, pues evidentemente la nueva inversión se resiente, y la nueva inversión ha dicho que va a parar. Además, se suma un problema grave, que es, tenemos un mercado eléctrico regional, y en el mercado eléctrico regional, pues en principio... Guatemala tiene la mejor ley de electricidad, entonces lo que se decía en el mercado eléctrico nacional es que regional, es que íbamos a tener un mercado integrado, que no es cierto, no está pasando, pero íbamos a tener un mercado integrado de toda Centroamérica. Y como íbamos a tener un mercado integrado de toda Centroamérica, muchas inversiones vinieron a Guatemala, porque aquí, de verdad, la ley funciona muy muy bien, y como funciona tan bien, pues dijeron, en vez de colocarme un generador en El Salvador, lo coloco aquí y le exporto al Salvador, que es básicamente lo que todavía pasa hoy. Claro. Problema, en 2015-2016 hubo una sequía en Panamá y en Costa Rica, y necesitaron comprar energía eléctrica. Le compraron a Guatemala 300 megavatios. Bueno, Guatemala le envió, a Guatemala, un productor de Guatemala, varios productores de Guatemala le mandaron 300 megavatios, y resulta que por el camino se perdieron 140, creo que fueron, 140 o 160, ya me baila la memoria un poco. Y como que se perdieron, pues en un sitio sale, en otro sitio tiene que llegar. Bueno, pues según parece, las investigaciones del mercado eléctrico regional se perdieron por Nicaragua. Entonces eso significa pues que Nicaragua lo robó. Básicamente, ¿esto a qué ha llevado? Ha llevado a que hay un mercado eléctrico regional por encima de Nicaragua y otro mercado eléctrico regional por debajo de Nicaragua. ¿Cuál es el problema? Pues que Guatemala exporta mucho, sobre todo a El Salvador, pero también a Honduras, y Guatemala no exporta al resto de Centroamérica como podría estar haciendo. Conclusión de esto, la inversión en nueva planta, en nueva inversión en capacidad instalada en Guatemala ha parado. Porque no puede crecer el sector, gracias al como bloqueo que está generando Nicaragua. ¿Sabes? Hay otro tema en el informe, y es el tema de la fiscalidad. En cuanto a los ingresos fiscales, pues bueno, siempre a finales y a inicio de año
siempre es cuando la Superintendencia de Administración Tributaria sale el superintendente en conferencia tras conferencia hablando de que para aumentar la recaudación hay que hacer una reforma fiscal. De hecho, se estaba rumorando de que el actual superintendente quiere durante este año presentar junto con el Ministerio de Finanzas una reforma fiscal, porque lo que hace falta en este país, y de hecho van a darse cuenta que es el argumento de campaña de muchos candidatos a diputados, particularmente de Movimiento Semilla. Y lo que quieren, o sea, es que de muchos semilla. Sí, de los candidatos a diputados Semilla, porque sí es parte dentro de sus propuestas, de su plataforma. Lo que dice es que en Guatemala la gente con dinero no paga impuestos. Hay algo que mencionaste en el informe, y es que la recaudación fiscal no consigue remontar porque tampoco lo hace la incorporación de la fuerza laboral a la formalidad. En ese sentido, ¿cuál es el estatus actual de la recaudación fiscal? Y, pues bueno, ¿a qué se debe que la recaudación fiscal no se ha incrementado? Que ya lo empezaba a esbozar ahorita con lo que leí del informe. Ajá. Bueno, la recaudación fiscal todos los años crece en términos absolutos, pero ya sabemos que, bueno, lo que nos interesa, sobre todo a los economistas, son términos relativos, y lo que vemos es que hay una caída en términos sobre PIB de los ingresos del gobierno desde el 2008, 2007, 2008. Es decir, la economía crece más rápido de lo que crecen los ingresos fiscales. Si se tiene que hacer una reforma fiscal, yo creo que la reforma fiscal iba a valer para muy poco, muy poco. Por dos causas. Primero, porque los impuestos ya son relativamente altos sobre todo son relativamente altos para el ahorro y para el capital y para las empresas. Y son relativamente pequeños para los trabajadores. Ahora, a ver cómo venden, que si te quieres parecer a otros países y recaudar más, vas a tener que recaudar mucho más cobrando impuestos a los trabajadores. Eso va a ser bastante difícil de vender, esa reforma fiscal. Por otro lado, el problema grave es que, bueno, tienes el 75% de los trabajadores y aproximadamente el 50% del PIB en la economía informal. Entonces, en principio, si quieres hacer una reforma fiscal es para hacer aflorar a esos, no para cobrarle más impuestos a los que ya están pagando relativamente bastantes impuestos. Entonces, no hay capacidad, y el Estado de Guatemala no va a tener capacidad de cobrarle mucho más a los que ya están pagando impuestos. Si tienes que hacer algo es ampliar lo que se llama ampliar la base fiscal, y para ampliar la base fiscal lo que tienes que hacer es meter a la gente en la formalidad, y para meter a la gente en la formalidad lo que tienes que hacer evidentemente son varias cosas. Una muy importante es no sé si quitar, pero al menos disminuir sustancialmente la legislación laboral que existe, y sobre todo la legislación laboral en lo que tiene que ver con el coste de contratación. Te guste o no te guste, eso es algo que vas a tener que hacer, y vas a tener que adecuarlo a las condiciones productivas de Guatemala. Solamente con eso yo esperaría que gran parte de la informalidad aflorase. Luego otra parte es hacer sencillo o hacer lo más sencillo posible el pago de impuestos y, bueno, y tener cierto grado de enforcement del gobierno también, claro, cómo no. Hay otro, pues bueno, en ese sentido hay otro punto interesante relacionado al tema de la ejecución, no de la ejecución presupuestaria, pero relacionado al tema del presupuesto. En cuanto a los ingresos del gobierno, en cuanto a los gastos del gobierno, más bien, ¿cuáles son las proyecciones para este año, más aún, que tomando en cuenta que es un año electoral, en el que suele suceder que determinadas agencias muy cercanas al Poder Ejecutivo y al Legislativo empiezan a buscar ejecutar su presupuesto más rápido, porque si no el hueso se les va a ir antes de que termine el año? Esto es bien interesante, es algo que incluso el Vanguard tiene un paper bastante bueno sobre ello, que nos dice si existe algo así como un ciclo político-económico. Hay dos formas de analizarlo. Si la economía, el ciclo económico le pega a la política, que sabemos que sí, es decir, cuando hay un ciclo económico muy importante, hay una depresión o cualquier cosa, cambian los gobiernos. Y la otra es si el ciclo político le pega al ciclo económico, es decir, si que se acabe la legislatura impacta sobre los gastos del gobierno, y eso a su vez impacta en la economía. Curiosamente, a la economía guatemalteca esperaríamos que esto no ocurriera. Este último ciclo no ocurriera. ¿Y por qué lo esperamos? Pues porque no hay reelección de gobierno. Sin embargo, el estudio del Vanguard, y aparte está bastante bien hecho, el estudio del Vanguard nos dice, es que sí hay, es que está clarísimo, el año que más se gasta siempre es el último año de gobierno, siempre, con diferencia. Una parte es porque aprenden, una vez que ya estás ahí, aprendes a ejecutar, que usualmente, pero eso pasa en el primer año la ejecución es muy baja y en los siguientes años ya empieza a ser más alta, y lo que termina ocurriendo es que el último año probablemente lo que ocurre son
pagos de favores. Bueno, no lo sé, eso no lo dice el estudio del Vanguard, ¿eh? Estos ya son conjeturas mías, el estudio del Vanguard evidentemente supongo que no puede ni decir esto, pero lo que ocurre es, bueno, pues nueva plataforma electoral de tal tipo, y esa nueva plataforma electoral necesita financiación, ¿verdad? ¿Y cómo conseguirla si no es con el propio gasto público? A este sentido yo recuerdo una ley, aparte yo acabo de llegar a Guatemala y quedé horrorizado, una ley de comunicaciones nueva que le daba al Ministerio de Comunicaciones, ¿de qué era la ley? Era la ley de especies, ¿cómo era la ley? Una ley agrícola, de la ley Monsanto. La ley Monsanto le daba 500 millones al Ministerio de Comunicaciones. Esto, así, artículo 93, se dirá que cosas técnicas de... Artículo 94, el Ministerio de Comunicaciones tendrá 500 millones. Artículo 95, siguen cosas técnicas de... ¿Pero esto qué es? Esto es una broma de mal gusto. Entonces, esa broma de mal gusto es probablemente la que hace que ese ciclo político sí exista en Guatemala. Es decir, hay una ejecución presupuestaria mucho mayor y eso evidentemente cuando hay un agente económico que está gastando mucho más en la economía tiende también a impulsar en cierta medida solamente por un efecto de renta derivada, impulsa también el crecimiento económico. Me parece interesante este tema porque tal vez algo vale tomar en cuenta es el hecho de que si bien es cierto que no hay reelección de presidentes, sí hay reelección a nivel de diputaciones y reelección a nivel municipal, que eso es algo interesante, que platicando el fin de semana pasado con una colombiana que pues tiene 3 tesis relacionadas a temas de descentralización. Ella hablaba acerca de que ella proponía que un sistema descentralizado en el cual las municipalidades tienen autonomía sobre el manejo de sus recursos y en el cual hay reelección funciona necesariamente mejor. Entonces le decía, puedes poner el ejemplo de Guatemala y el ejemplo de Guatemala te serviría de ejemplo para evaluar si eso es realmente cierto en todas las circunstancias. En el sentido de que a pesar de que acá hay reelección de alcaldes y buscan la permanencia en el poder, esto mucho a nivel del interior del país, dada la falta de fiscalización que hay en el gasto, particularmente en el año electoral, es impresionante la cantidad de obras ridículas que se inauguran. Las carreteras rurales pueden estar hechas pedazos, las carreteras rurales que son, pues, parte de la responsabilidad de las municipalidades restaurar, no del Ministerio de Comunicaciones, pueden estar hechas pedazos. El centro de salud, que también está a cargo de la municipalidad, puede estar hecha a pedazos y demás. Pero estoy seguro que este año, y es interesante, el año pasado, las elecciones pasadas, no sé, creo que fue el 100, que sacó un pequeño estudio en el cual hablaban acerca de la cantidad de estadios que se inauguraban en el año electoral. Entonces, pues es interesante porque tiene toda la lógica del mundo el hecho que se incremente el gasto en ese año. Sí, claro. Sí, tiene toda la lógica del mundo desde el punto de vista que he contado yo y del que has contado tú, claro, evidentemente a nivel nacional no hay, o sea, a nivel de partido, de ejecutivo nacional no hay reelección, pero a otros niveles de gobierno sí. Sí, y ves que de hecho, si bien es cierto que por lo menos en estas elecciones que la regulación electoral y la fiscalización del TSE está un poco más rigurosa, a mi juicio raya en lo inconstitucional y en la censura. Hemos visto por lo menos bastante mesura por parte del presidente en exponerse en actividades públicas, cosa que en elecciones anteriores vos veías que para las elecciones el presidente se iba por los municipios más importantes e inaugurar las obras más importantes que podía. Sí, bueno, no solo el presidente, yo veo un silencio increíble de todos los candidatos para cualquier cosa, lo cual me parece bien interesante. Y que las elecciones es en pasado mañana casi, como quien dice, y sobre cosas bien importantes para el país es que no dan ni una declaración ni a nadie, lo cual es bien interesante. Daniel, nos quedan 5 minutos, particularmente ya pasando al tema electoral. ¿Qué nos espera en Guatemala este 2019, tomando en cuenta la época electoral que se nos viene en junio y en agosto, el 16 de junio y el 20 y pico de agosto? La economía guatemalteca, ¿cuáles son las perspectivas económicas en 2 platos que nos depara e incluso para inicios del año entrante? Pues yo lo que veo es que la economía nacional parece haber pasado todavía estamos pronto para decir eso, pero parece haber pasado la desaceleración. Los datos, por ejemplo, de crédito al sector privado, más o menos así lo atestiguan y tienden a adelantarse a las cifras macroeconómicas. Entonces, los datos de crédito al sector privado se están recuperando. Tampoco es una recuperación increíble, tampoco vamos a esperar a ver... No vamos a esperar a ver un auge económico increíble, pero al menos la desaceleración va a dejar de ocurrir, al menos de forma en lo que se refiere a la economía interna. En lo que se refiere a las circunstancias externas o a las economías del resto del mundo, como ya hemos comentado, pues Centroamérica ni está ni se la espera,
como se diría en España, ni está ni va a crecer más en el futuro, por lo tanto por ahí no esperamos nada bueno. Y yo y en general el equipo de Trends estamos esperando que, si bien no este año, entre este año y el que viene, existe una recesión en Estados Unidos. Probablemente no va a ser una recesión muy grave, no va a ser una recesión como la última, ni muchísimo menos, pero sí estamos esperando, sí creemos que hay varios indicadores de estrés financiero que se están levantando. Y cuando se levantan varios indicadores de estrés financiero y los indicadores de la economía nacional también parece que están agotándose, y creo que este es el caso de Estados Unidos ahora mismo, yo pondría las probabilidades de recesión incrementando. Claro, cuando las probabilidades de recesión incrementan en Estados Unidos, nosotros que somos algo así como una especie de regioncita al margen de Estados Unidos, nos vamos a ver muy afectados. De hecho, si la economía guatemalteca no entró en los últimos años en recesión, creo que ha sido principalmente por el efecto de las remesas. Las remesas que a otros, bueno, sobre todo a gente de Agesport les molestan mucho, pero las remesas claramente son los que nos han mantenido a flote. Si no, muy probablemente hubiéramos tenido una recesión en la economía nacional. No la hemos tenido básicamente porque teníamos remesas. Claro, ¿qué va a pasar cuando las remesas, que deben estar ahora más o menos en el 12 y pico por ciento, casi 13% del PIB, caigan? Y van a caer, ¿eh? Si hay recesión, cayeron en 2009 y por eso cayó la economía nacional. ¿Qué va a pasar esta vez, que somos más dependientes de las remesas? Pues esperaríamos una recesión más grave. No sé si igual, yo creo que más grave. Entonces, si Estados Unidos estornuda, nosotros agarramos frío también, ¿eh? Dani, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Rudy. No, nada, parece que se nos viene un año electoral bastante cargado de problemas. Controversias, problemas, efectos peligrosos. No sé, a mí... Vamos a ver qué pasa, Vamos a ver si no tenemos una papeleta en la que Tel Maldana salga en todas las casillas de la papeleta electoral. Ojalá y no. Que tengan una muy feliz noche y nos vamos sin antes decirles que ahora en el Centro Comercial Blue Plaza de San Cristóbal, un nuevo concepto de tienda Intelab. Visítenlos o llámenlos al 23 28 00 94 y encuentren toda la tecnología que necesitan en Blue Plaza de San Cristóbal. En Intelab les encanta rodearlos de tecnología. Que tengan una muy feliz noche. Nos vemos el otro viernes. De hecho, el otro viernes tenemos programa en vivo con Gloria. Y recuerden que somos nosotros los únicos responsables de construir un mundo más libre. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.